Estimados estudiantes, en este video que queda, les voy a compartir los aspectos conceptuales del reconocimiento de actividades ordinarias, pero específicamente de la venta de bienes. Es decir, cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que en la venta de bienes se exista el reconocimiento de actividades ordinarias. Entonces, se deben satisfacer todas y cada una de las siguientes condiciones, es decir, las cinco. No solamente que se cumpla una, dos o tres o cuatro, sino que se tienen que cumplir las cinco. La primera, que la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. Eso significa que para yo reconocer el ingreso, ya el comprador debe tener uno, casi que la tenencia y a veces incluso hasta la propiedad como tal del bien que se está vendiendo. Eso quiere decir que ya él recibió el bien, lo recibió a satisfacción, ya el vendedor no tiene ninguna implicación en la gestión de los bienes. El comprador simplemente es el que ya manda sobre los bienes, decide qué se hace con los bienes, dónde se guardan los bienes, si se van a vender los bienes, que todo. O sea, ya el comprador tiene en su poder los bienes y él está asumiendo los riesgos y ventajas. Obviamente, los riesgos es, por ejemplo, que de pronto el bien se pierda, se dañe, quede obsoleto, obviamente. Y las ventajas es que él puede vender el bien o revender más bien el bien y obtener una ganancia. Eso quiere decir que ya él puede hacer lo que quiera con el bien. Aquí quiero hacerles un comentario, sobre todo cuando estamos hablando de comercio internacional. En, en, en ese tipo de operaciones hay que tener muy claro cuándo se transfiere el comprador los riesgos y ventajas del bien. Entonces, para eso, en el comercio internacional existe algo que se llama Incoterms. Esos Incoterms básicamente lo que nos dice es en qué punto, hasta qué punto llega la responsabilidad del comprador y, perdón, del vendedor y empieza la del comprador. Entonces, quizás de pronto ustedes han escuchado en algunos ejemplos o en algún punto, ¿no? Que el valor FOB de la mercancía en una transacción de comercio internacional. Entonces, el valor FOB, que es uno eh, de los más utilizados, lo que trata de decir es, por ejemplo, hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor. No soy experto en esto, pero por ejemplo, creo que se llama FOB on board, algo así, o libre, no, free on board, free on board, es la traducción en inglés que se llama libre a bordo. Eso sería como decir, bueno, la responsabilidad del vendedor llega hasta que la mercancía toca el muelle de destino del país donde se va a llevar. Entonces, hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor e inicia la responsabilidad del comprador. Por ejemplo, si llegara a pasar algo en alta mar, que la mercancía se daña por la lluvia, qué sé yo, se hunde el barco, todo eso. Entonces, para eso existen unos Incoterms que dicen, pues obviamente la responsabilidad, y eso también funciona y nos sirve mucho para nosotros poder determinar hasta qué punto llega la responsabilidad sobre los bienes del vendedor. Entonces, para que lo tengan en cuenta si alguna vez tienen la posibilidad de trabajar en una empresa que tenga ese tipo de operación. Dos, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni tiene el control efectivo sobre lo mismo. Básicamente lo que tiene mucha relación con lo que tiene acá. Eso quiere decir que ya no tengo ninguna implicación porque yo transferí los riesgos y ventajas de tipo significativo al comprador. Significa que ya yo no estoy gestionando los bienes vendidos. Incluso cuando dice aquí, asociado a la propiedad, es decir, ya incluso puede que el bien esté a nombre, o sea, ya sea propiedad del comprador. No necesariamente tiene que ser así, pero generalmente pasa eso. O sea, ya en algunas ocasiones, para que el cliente pueda llevarse el producto o el bien, pues tiene que ya tener la propiedad. Y bueno, generalmente la factura de venta es en algunos casos de algunos bienes que de pronto no tienen un gran valor, pues ese sería entonces
el documento que demuestra la propiedad. Ya otros bienes de mayor valor, por ejemplo, con un vehículo, ya no solamente tiene que tener la factura de venta, sino que ya tiene una tarjeta de propiedad. Entonces ya ahí implica pues, otra cosa, otros elementos adicionales, pero generalmente cuando se venden bienes, pues, o de menor valor, básicamente con la factura de venta ya es el documento que asocia la propiedad al comprador. Tres, el importe de los ingresos se puede medir con fiabilidad. Esta condición que está aquí, esta que está aquí, es una condición que junto con esta que está acá, sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados con la transacción. Son dos condiciones que, que están dentro del marco conceptual en lo referente a los ingresos. Es decir, esto también lo van a encontrar en el marco conceptual. Eso quiere decir que eso es inherente. Obviamente, yo para poder medir el ingreso tengo que tener fiabilidad en la medición. Eso es una condición necesaria porque si yo no sé cuánto es el ingreso, pues obviamente, perdón, obviamente entonces no se va a cumplir, no voy a poder medirlo. Y lo otro es que en el ingreso pues se supone que yo debo de generar un beneficio económico. Eso es algo casi que inherente, por eso está en el marco conceptual y no me voy a detener mucho en eso. Y los costos incurridos o por incurrir pueden medirse con fiabilidad. Ese también es un elemento clave, sobre todo, por ejemplo, para las personas que llevan el sistema de inventario permanente, en donde se registra el costo de venta inmediatamente con la venta, que básicamente es lo que a la empresa, el esfuerzo y el sacrificio económico que hace la empresa para poder realizar la venta y obtener el beneficio económico que me mencionan acá. Entonces, todas estas son las condiciones que se deben cumplir, ¿vale? Ahora, en la prestación de servicio, porque recuerde que son varios las actividades de ingresos ordinarios, entonces, en la prestación de servicio, primero, que el resultado de la transacción pueda ser medido con fiabilidad. Este vendría siendo como que la primera condición, que también está presente en la medición de actividades ordinarias, perdón, en el reconocimiento de actividades ordinarias de venta de bienes. Es decir, debe de haber fiabilidad en la medición. Eso es una cuestión inherente y eso es para todos, ¿ok? Eh, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias por referencia al grado de terminación de la transacción. ¿Ok? Significa que si yo estoy prestando un servicio, yo lo que tengo que hacer es medir el ingreso en función de si el servicio ya se acabó o todavía se está prestando y qué porcentaje de terminación lleva. Es decir, por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio, por ejemplo, qué sé yo tengo una empresa que se dedica, por ejemplo, al mantenimiento de aires acondicionados y me contratan en otra empresa grande donde tienen, por ejemplo, 500 aires en toda la planta o la empresa. Entonces, obviamente, yo hacerle mantenimiento a 500 aires no lo voy a hacer en un día, quizás ni siquiera en una semana, sino que eso puede tomar incluso varias semanas y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, que si de pronto hay que hacerle algún cambio, algún repuesto, o qué sé yo, bueno, es un contrato que puede demorar, por ejemplo, meses. Entonces, obviamente, como yo tengo que hacer los registros mensuales de los ingresos para poder establecer los estados financieros mensuales, que es lo que la mayoría de las empresas hace, entonces, si el contrato demora, por ejemplo, mes y medio, que no está loco, mes y medio, eh, entonces yo tengo que decir, bueno, en el primer mes, la primera parte del proyecto, cuánto se ha avanzado. Y eso se hace en referencia al grado de terminación. Eso se llama, por ejemplo, el método del porcentaje de terminación. Así se llama, método del porcentaje de terminación, que no solamente nos va a servir para el reconocimiento de actividades en la prestación de servicio. Ahora, tienen que cumplirse también todas y cada una de las siguientes condiciones, ¿ok? Para que el resultado pueda ser medido con fiabilidad. Primero, que el importe se pueda medir con fiabilidad, que es exactamente lo mismo que tenemos acá, este, este de aquí. Es decir, es exactamente la misma cosa. Dos, que sea probable que la entidad reciba beneficios económicos, por eso les decía esto. ¿Por qué? Porque esto es algo inherente que está en el marco conceptual. Tres, el grado de realización de la transacción
pueda ser medido con fiabilidad. Eso quiere decir que para yo determinar el importe, perdón, el método, el porcentaje de terminación, yo tengo que tener fiabilidad en la medición. Es decir, bueno, por ejemplo, si son en 500 aires, por ejemplo, en que les decía ahora, y van, por ejemplo, 350. Obviamente, yo lo que hago es, si ya son 500 y son 350 los que ya le he hecho mantenimiento, entonces yo tengo un porcentaje de avance en el número de unidades que tengo que hacerle mantenimiento. Entonces ahí puede ser, me dice con fiabilidad el ingreso. Entonces habrá que buscar, revisar el método este, que ahorita lo vamos a mirar, para mirar el grado de realización de la transacción. Y obviamente que los costos se puedan medir con fiabilidad, que es algo que también está presente acá, que sería este de aquí, que los costos se midan con fiabilidad. Eso quiere decir que estos tres elementos van a estar presentes también en los reconocimientos de la prestación de servicio. En los contratos de construcción, que vendría siendo la otra, primero, que el resultado se pueda medir con fiabilidad, ¿ok? Básicamente, lo mismo también que los costos como tal, asociados al contrato, y gastos, por ejemplo, se puedan medir con fiabilidad en referencia al grado de terminación de la actividad del contrato. Básicamente es el mismo método, el porcentaje de terminación que yo les decía que se utiliza para contratos de construcción y para la prestación de servicio. ¿Ok? Y aquí dice, la estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de terminación, los costos futuros y la cobrabilidad de la certificación. Eso lo que indica es que, pues, en el caso de los contratos de construcción, generalmente existe un presupuesto. Y con base en ese presupuesto uno tiene que establecer las estimaciones, o sea, sobre cobros futuros y la cobrabilidad de las certificaciones, es decir, de qué tanto o sea, qué tanto riesgo puede existir, por ejemplo, con respecto a los pagos que se van a recibir en el futuro. En cuanto al reconocimiento por intereses, regalías y dividendos, se va a reconocer siempre que uno sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos asociados a la transacción. Pues obviamente es lo mismo que ya he explicado. El importe puede ser medido de forma fiable, con fiabilidad, ya también lo he explicado, así que básicamente no voy a detenerme. Las bases para el reconocimiento, para la estimación. En el caso de los intereses, debo utilizar el método de interés efectivo, que es un método que está en la sección 11 explicado entre los párrafos 11.5 y 11.20. Les recomiendo que vayan a la sección 11 y lean esto para que pues aprendan sobre el método de interés efectivo. Este es el método que se basa mucho en las matemáticas financieras, cosa que ustedes ya han aprendido, sobre todo en cálculo de valor presente. Eso es en caso de los intereses. Para la recabía se reconocen utilizando la base de acumulación o de ven. ¿Ok? O sea, básicamente es en la medida que yo tenga el derecho a tenerlas y en la medida que yo tenga ese derecho, pues voy a ir acumulando o causando el ingreso. Y en el caso de los dividendos también es muy parecido, es decir, cuando exista el derecho a cobrarlos. Entonces, si una empresa en la que yo tengo, por ejemplo, pues unas acciones, dice después que se reúne la asamblea de propietarios que se va a pagar un determinado dividendo, entonces en ese momento, cuando ya se decretan, así se llama aquí en Colombia, se decretan los dividendos, pues entonces en ese momento yo tengo el derecho de cobrarlos y por tanto debo reconocer el ingreso en ese momento, aunque no me los hayan pagado. ¿Ok? Ese sería entonces, sería todo. Con respecto al método del porcentaje de determinación, vamos a mirar un par de ejemplos en la clase y lo revisamos sobre todo porque se utiliza para reconocimiento de actividades ordinarias por prestación de servicios y por contratos de construcción.